Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al 41º curso de avances en gastroenterología, al doctor Robinson González y a toda la Sociedad Chilena de Gastroenterología. Vamos a ver los síndromes de poliposis gastrointestinal y en especial los síndromes con pólipos amartomatosos, la poliposis juvenil, el Peutz-Jeghers y el Cowden. Algunas consideraciones iniciales. Todos estos síndromes comparten una base genética, tienen mutaciones en la línea germinal, se caracterizan por la presencia de múltiples pólipos gastrointestinales y por manifestaciones extraintestinales benignas y malignas. Y son particularmente estas manifestaciones las que le dan ese aspecto, esa fascinación que nos causa a muchos y que nos lleva a estudiarla en profundidad. Estos síndromes comparten un riesgo aumentado de cáncer colorectal y en lo que hace un poco a la charla, tenemos que un seguimiento endoscópico y las intervenciones que vamos a poder realizar van a prevenir el desarrollo de complicaciones o por lo menos la van a detectar precozmente. A su vez, se ha demostrado que el rastreo y seguimiento en unidades organizadas aumentó la esperanza de vida de estos pacientes. Por lo tanto, y como vamos a ver más adelante, es muy importante la existencia de registros nacionales o regionales que permitan agrupar a los pacientes y permitan que el grupo de médicos que tratan a estos pacientes esté familiarizado e interiorizado en estas patologías. En cuanto a la poliposis juvenil, o el síndrome de poliposis familiar juvenil, para desmarcarlo de lo que son los pólipos esporádicos que ven los pediatras, ocurre en 1 a 1.6 cada 100.000 nacimientos vivos. La edad media del diagnóstico ronda los 18 años y existen, justamente por lo que decíamos anteriormente, para diferenciarlo del pólipo esporádico, criterios diagnósticos como está aquí en esta diapositiva. Este síndrome de poliposis familiar juvenil tiene como origen una mutación en estos dos genes, o en uno de estos dos genes, en el SMAD4 o en el BMPR1A, que ocurre alrededor del 40 al 60% de los casos. Esta variante patogénica, como se dice actualmente, o esta mutación presente. Se ha descrito el fenómeno de anticipación en varias familias, es decir, que en generaciones sucesivas ocurre a edades cada vez más tempranas y hay múltiples pólipos amartomatosos en el colon y en el recto y también puede afectar el tracto gastrointestinal proximal. El riesgo de cáncer de colon es variable según las publicaciones. Hay algunas que incluso lo cifran en el orden del 50%, pero parecería que la más real son aquellas con cifras un poco más bajas, incluso del orden del 10%. En cuanto a lo que hace al seguimiento, particularmente del tracto digestivo, debemos realizar la endoscopia digestiva alta, comenzando a los 18 años, si tenemos la disponibilidad del test genético, cuando tenemos la mutación en el SMAD4 o más tardíamente para el otro gen implicado. Y después continuar de acuerdo al fenotipo. La colonoscopia comenzando entre los 12 y los 15 años, también después adecuando según el fenotipo y resecando los pólipos de tamaño más importante. Después tenemos el síndrome tumoral amartomatoso asociado al gen PTEN, que antes se hablaba mucho del síndrome de Cowden únicamente, pero hoy en día sabemos que es un síndrome que agrupa un grupo heterogéneo de patologías, entre las que está el Cowden, pero también hay algunas otras, como podemos ver aquí. Estos amartomas pueden estar presentes en el tubo digestivo, pero también fuera del mismo, en tiroides, en mama y en otros lugares. El riesgo de tumores benignos y malignos, por lo tanto, en estos órganos va a estar presente. Y el seguimiento, obviamente, no va a ser solo en el tubo digestivo, sino que también vamos a tener que seguir al paciente y en los diversos órganos implicados. En lo que hace al Cowden, como podemos ver aquí, tenemos la presencia de los triquilemomas y la papilomatosis oral, como son estas fotos de pacientes de Uruguay descritos en nuestra literatura, y van a tener la presencia de pólipos que no solamente van a ser amartomas, sino que también pueden ser pólipos aserrados, juveniles y también pólipos adenomatosos.
En cuanto al síndrome de Peutz-Jeghers, que me voy a extender un poquito más, porque en lo personal una entidad que me ha despertado mucha curiosidad y mucha fascinación a lo largo de los años. Aquí tenemos a Peutz, aquí, que en Holanda, allá por 1921, él publicó una descripción muy detallada de la patología, y Jeghers más adelante en Estados Unidos, junto a McKusick, que fue el padre de la genética moderna, hicieron a su vez una descripción aún más detallada, recolectaron casos y lo publicaron en el New England Journal of Medicine, y a ellos dos luego se le terminó dando el nombre a esta entidad. Un poco porque hubieron muchos otros autores también dedicados, pero al final ellos dos fueron los que concretó el nombre y hoy lo conocemos por tal síndrome de Peutz-Jeghers. En cuanto a la incidencia, el síndrome de Peutz-Jeghers es muy variable, ha variado mucho de acuerdo a las publicaciones, y más adelante les voy a mostrar una publicación y un trabajo que hicimos aquí en Uruguay, y ahí pudimos cifrar la incidencia a nivel nacional en cada 155.000 nacimientos vivos. Se transmite en forma autosómica dominante y se caracteriza, como ustedes saben, por la pigmentación melánica cutáneo-mucosa y la presencia de pólipos amartomatosos gastrointestinales. La pigmentación aparece sobre todo en el labio inferior, pero también en la mucosa yugal. Esta pigmentación del labio inferior puede tender a desaparecer con el correr de los años, pero si miramos dentro de la boca, va a persistir independientemente de la edad. También se puede ver en las conjuntivas y en los dedos de las manos y los pies, en la región plantar. En cuanto a los pólipos amartomatosos, que desde el punto de vista histológico se caracterizan por un esqueleto arborescente de músculo liso, y que eso, cuando un patólogo lo ve, inmediatamente se da cuenta, podemos verlos a lo largo del tubo digestivo, incluso como vemos aquí saliendo del apéndice, en el intestino delgado o en el colon derecho, con estos pólipos de gran tamaño que cuando uno los reseca siente el peso, que es diferente a los adenomas que estamos acostumbrados. En lo que hace al manejo, hay dos grandes objetivos que es muy importante tener en cuenta. En la primera etapa de la vida, sobre todo en la adolescencia, las complicaciones van a estar vinculadas a los pólipos y van a ser complicaciones mecánicas, sobre todo en la invaginación intestinal. Por eso lo que tenemos que hacer es encontrar los pólipos, detectarlos y resecarlos cuando tienen más de unos 15-20 milímetros. Es lo que los americanos llaman la técnica del clean sweep, hacer un barrido y resecar todos los pólipos que podamos. Más adelante, en la edad adulta, ahí la complicación viene por el lado del cáncer. Y como vamos a mostrarles, este riesgo incrementado de cáncer que tienen estos pacientes con Peutz-Jeghers es a nivel intestinal, pero también extraintestinal, y sobre todo a nivel extraintestinal. De hecho, es más frecuente la aparición de cáncer fuera del tubo digestivo. Entonces, nuestro enfoque va a estar destinado a detectar el mismo precozmente. Viendo lo que decíamos en primera instancia, la invaginación intestinal, acá vemos 3 casos de una misma familia de nuestro medio, donde vemos que se comporta de la misma manera. La primera foto es de la década de 60, del doctor Liar, que fue uno de los precursores en lo que fue el estudio aquí en Uruguay del síndrome de Peutz-Jeghers, y después otro caso y otro caso de la misma familia con exactamente la misma situación. Y acá podemos ver diferentes casos clínicos donde cuando hay una invaginación intestinal, lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer es hacer el abordaje por endoscopía intraoperatoria, de forma de enhebrar todo el intestino y resecar la mayor cantidad de pólipos que podamos. Acá los cirujanos están desinvaginando un intestino delgado con una invaginación intestinal con un pólipo que actuó como cabeza de invaginación, como es en todos los casos. Una vez que logran la desinvaginación, hacen la apendicectomía. Acá vemos cómo nos está mostrando que dentro del apéndice también hay pólipos. Hacen la apendicectomía y a través del orificio de la apendicectomía podemos ingresar con el endoscopio, ir detectando los pólipos que van apareciendo y de esa manera hacer una resección completa de los mismos. Hoy en día, como ustedes saben y como está descrito en este trabajo de colegas de Chile,
del doctor Aruta, de la doctora Besa y el doctor Alberto Espino, tenemos la posibilidad de abordar el tubo digestivo mediante la endoscopía, la enteroscopía, y en este caso la enteroscopía de doble balón, y hay, como está publicado aquí en Gastroenterología Latinoamericana, el reporte de 3 casos donde pudieron hacer una resección satisfactoria de los pólipos sin necesidad de recurrir a la enteroscopía intraoperatoria. Como decíamos, el tema del cáncer en el síndrome de Peutz-Jeghers existe. Hay un riesgo muy elevado, aquí ven esta publicación que lo cifra en un riesgo acumulado a lo largo de la vida de 85%, lo cual es altísimo. Aunque debo decir que no hay recomendaciones, como en otros casos de riesgo incrementado, que lleven a resecciones profilácticas de los órganos, por las dudas si se lo están preguntando. Y vemos que este riesgo es independiente de si la mutación está presente o no está presente. Y el seguimiento es complejo en estos pacientes, por todo lo que vimos y porque el compromiso en los diferentes órganos es muy importante. Entonces, el seguimiento va a ser a nivel general, va a ser a nivel del tracto genitourinario, del tracto gastrointestinal y sobre todo de la mama en la mujer. Es muy importante el tema de vincularse con ginecólogos, con endocrinólogos, con especialistas que estén todos interesados en la patología y seguirlo conjuntamente a estos pacientes. Este es el trabajo que realizamos hace unos años, donde durante 10 años seguimos a todos los pacientes que había en el Uruguay. Uruguay es un país pequeño con un sistema nacional integrado de salud que permite trabajos epidemiológicos, dado que es relativamente fácil acceder a todos los centros de salud y saber realmente cuáles son los pacientes en nuestro medio. Entonces hicimos un seguimiento desde el punto de vista clínico, genético, epidemiológico, también endoscópico, y durante 10 años seguimos a todas las familias y a todos estos pacientes. De esa manera pudimos tener un número de lo que es la incidencia en nuestro medio, y de hecho esa fue la primera comunicación del cáncer nacional a nivel mundial. Y ya habíamos mencionado cuál era esta incidencia de 1 en 155.000 nacimientos vivos. En cuanto a la invaginación intestinal, y coincidente con las publicaciones internacionales, rondó el 70%. Veremos que 11 casos requirieron incluso más de una cirugía y un caso requirió 4 cirugías. Por lo tanto, es muy importante cuando vemos los pólipos resecarlos apropiadamente. Para el cáncer, la edad promedio fue de 43 años. Vean que son jóvenes los pacientes que desarrollan cáncer y vean que, como vimos, es a nivel intestinal y también gastrointestinal. Y recuerden sobre todo la mama en la mujer. En cuanto a las conclusiones de nuestro trabajo, quiero mostrarles, aquí los que hablamos, pero quiero comentarles esto, que vimos y notamos que en las familias afectadas hubo un alto índice de epilepsia, mucho mayor que la población general. Eso nos hizo plantear en su momento si estábamos frente a una asociación lesional real, y pese a que aún hoy no hay nada demostrado, se está estudiando este tema del Peutz-Jeghers y su vínculo con la epilepsia. Para ir terminando, quiero hacer mención a Stephanie Sugars. Stephanie Sugars fue una paciente, tristemente falleció producto de complicaciones del Peutz-Jeghers, pero que ella durante muchos años llevó adelante un grupo de apoyo a pacientes online. Ella arrancó ya por el año 2000 y ayudó a muchísima gente, y tuvimos el honor y el gusto de cooperar con ella en estos grupos, así como en diferentes plataformas y en guías y en librillos para pacientes, y de esa manera esta es una guía que tenemos de cómo hacer el seguimiento, y de esa manera, lo que decíamos, los recursos para pacientes y familiares, los grupos de apoyo y los registros nacionales son muy importantes en estos casos. Para quien tenga interés en ahondar más en estos síndromes y sobre todo lo que es en el cáncer gastrointestinal hereditario, el libro de CIED, que recientemente se ha publicado, aborda con autores de todo el continente estos síndromes hereditarios desde un punto de vista muy práctico. Los invito a adquirir el mismo a través de las plataformas. Está en Amazon y está en Hotmart. Ahí a este link pueden acceder desde la página de CIED, ciedonline.org. Entran a la página y ahí pueden directamente ir al libro. También pueden suscribirse al boletín de CIED o entrar al WhatsApp de CIED y enterarse de todas las novedades, y también las redes sociales, Facebook, Twitter y el canal de YouTube. Para despedirnos,
un mensaje que decía Stephanie Sugar en su blog, decía: manténganse aprendiendo, manténganse compartiendo y con amor, Stephanie Sugar, y con ese mismo amor y con ese mismo cariño les digo muchas gracias y me despido de ustedes.